Hola, entonces quise hacer esta serie de videos para que puedas entender más o menos cómo es el proceso por el que vas a pasar una vez sepas o conozcas que tienes cálculos de la vesícula. Quiero que veamos cómo es todo desde antes del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico. Una vez tengas el diagnóstico, qué va a pasar en nuestra cita de revisión cuando yo te revise en mi consultorio, qué va a pasar después cuando te programe para la cirugía. Te va a ver un anestesiólogo, vas a llegar a la clínica, te vamos a operar bajo anestesia general. Y posterior a esto, cómo es la recuperación. Entonces vamos a ver todas esas cosas paso a paso para que posiblemente esto te dé mucha más tranquilidad, resolvamos algunas dudas. Siempre estaré ahí para cuando necesites que resolvamos cualquier otra cosa también. Empecemos entonces. ¿Cuáles son los síntomas que tienen los pacientes con cálculos de la vesícula? Esto muchas veces los pacientes lo confunden con gastritis. ¿Qué pasa? Un dolor en la boca del estómago, un dolor en la parte superior derecha del abdomen, principalmente debajo de las costillas. Si te tocas justo debajo de las costillas y ahí es donde es el dolor, posiblemente se trate de cálculos de la vesícula. Puede haber también otros síntomas: distensión abdominal con las comidas, la llamamos dispepsia, náuseas o vómito, principalmente con comidas copiosas, comidas grasosas, comidas chatarras, ¿cierto? Típico en nosotros los antioqueños y paisas, la bandeja paisa, todos esos fritos, todas las comidas muy grasosas tienden a exigir mucho a la vesícula, de manera que cuando la vesícula está trabajando mucho para poder digerir bien esa grasa, generalmente va a causar un dolor secundario los cálculos. Esos son los síntomas que generalmente puedes presentar antes de. Otros síntomas mucho menos frecuentes pero más llamativos y de mucha más alerta serían lo que nosotros llamamos ictericia, coluria y acolia. ¿Qué son qué? Ictericia, piel amarilla, ojos amarillos. Ese color amarillo se empieza a ver primero en la parte blanca de los ojos, que se torna amarilla, como si el paciente tuviera una hepatitis. Coluria, orina muy concentrada, ya deja de ser amarilla y pasa a ser naranjada, color colombiana, color azafrán. Y acolia, materia fecal de color blanco. Todos estos síntomas son, digamos, preocupantes y ya no nos hacen sospechar solo cálculos de la vesícula, sino que también que posiblemente alguno de esos cálculos haya migrado a los conductos de la bilis. ¿Qué pasa después de que tienes esos síntomas? Generalmente vas a llegar o donde un médico general o donde el cirujano de entrada, cualquiera de los dos, o un gastroenterólogo o un internista, cualquiera de tus médicos que te haga un examen físico y un interrogatorio adecuado, posiblemente va a necesitar de una imagen para hacer el diagnóstico de los cálculos, ya que por mero examen físico e interrogatorio no se puede hacer el diagnóstico. La imagen de elección es la ecografía. Es un examen que es muy disponible, generalmente se encuentran citas para hacerse eso la misma semana, no tiene irradiación, no duele, no necesita contraste. Una ecografía consiste en un transductor con el cual van a ver a través de la piel si el hígado, la vesícula, los conductos de la bilis y el páncreas están normales o no, ¿sí? Entonces este sería el estudio de elección, la ecografía, y en este se ven los cálculos. A veces pueden confundirse con pólipos. Los pólipos no se mueven dentro de la vesícula, son verruguitas dentro de la pared de la vesícula. Los cálculos, como su nombre lo dicen, son piedritas y estas sí se mueven. Cuando te pongan a moverte para un lado y para el otro, van a ver el radiólogo cómo se mueven ellos dentro de la vesícula. Otras imágenes en las que te pudieron haber encontrado los cálculos son una tomografía del abdomen, un TAC de abdomen, que por cualquier otra razón te la hicieron y encontraron cálculos. A veces se pueden ver. La tomografía, sin embargo, sí tiene irradiación y necesita contraste. Y otro estudio que es la resonancia magnética del abdomen, que digamos que es la mejor de todas para ver los cálculos. No la pedimos de entrada porque una ecografía es suficiente, mucho más que suficiente para ver los cálculos de la vesícula, pero si en una tomografía o una resonancia te encontraron cálculos, también es muy probable que el médico o especialista que te los haya encontrado te remita donde mí como cirujano para analizar tu caso y definir si es necesario hacer una cirugía o no. Una vez tienes el diagnóstico, sé que vas a tener muchas preguntas, muchos temores, muchos afanes, y quiero ayudarte a responder todas estas, ojalá antes de que llegues incluso a mí, pero vamos a tener este espacio para que lo conversemos. Miedo tienen todos los pacientes una vez le diagnostican los cálculos de la vesícula, porque empiezan a haber preguntas e imaginaciones de qué puede suceder, de qué le ha sucedido a algún amigo o a un familiar, de qué le pasó a este otro paciente que conozco, pero recordemos que cada caso es específico y en su mayoría, la mayoría de pacientes con cálculos tienen una
evolución satisfactoria, donde sí hay que operarlos en su mayoría y la cirugía es bastante segura, tanto que se puede hacer de manera ambulatoria. Entonces empecemos. Los miedos o las preguntas que se hacen. ¿Qué son los cálculos? Como su nombre lo dice, piedritas dentro de la vesícula que no deberían estar ahí. La vesícula es una bolsita que acumula la bilis que produce el hígado. ¿Para qué? Para que cuando el paciente coma, la bilis que está ahí bien concentrada se expulse hacia el intestino y la comida se una con esa bilis y haya una buena digestión. ¿Qué pasa? En algunos pacientes se forman cálculos y la segunda pregunta que me hacen es, doctor, ¿por qué se generaron los cálculos? Esto tiene varios factores de riesgo. Primero, un aumento en la concentración de colesterol de la bilis. Principalmente factor de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, ser mujer, edad fértil. ¿Qué pasa en la edad fértil? Las mujeres en edad fértil, en embarazo o en el posparto, tienen alteraciones en las hormonas y esas hormonas causan dos cosas. Uno, que la concentración de colesterol aumente en la bilis y dos, que la vesícula se mueva mucho menos. Entonces, al estar más espesa la bilis y al moverse mucho menos la vesícula, empieza esa bilis a no ser líquida completamente, sino a formar unos cristales. Esos cristales se juntan uno a otro y empiezan a formar cálculos pequeños o microcálculos o barro biliar también llamado, y de ahí en adelante lo que sigue es que ese barro se vaya juntando uno con otro y finalmente se forman los cálculos. ¿Por qué los tengo? Generalmente esto es esporádico, no depende ni de algo familiar, ni de que si tu papá o tu mamá lo tuvieron tú lo vas a tener, es esporádico. Muchas veces el medio ambiente tiene que ver mucho, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero a esto? El medio ambiente no es cómo está el clima, sino el medio en el que vivimos, nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Entonces una vida sedentaria, que no hacemos ejercicio, una vida en la que consumimos muchas carnes rojas, muchos fritos, muchas grasas y pocas vegetales y poca fibra, posiblemente ayudan a la formación de esto, a que haya formación de esto. Entonces se pueden prevenir en cierto modo, pero si ya los tienes, no hay forma de que con una buena estilo de vida, una buena dieta, se eliminen. Ahí ya una vez creados, ya la única forma de desaparecerlos será la cirugía. ¿Hay que operarlos siempre? Generalmente no, la respuesta es no. Muchos pacientes o muchas personas que están por ahí caminando tienen cálculos y no lo saben. ¿Qué pasa? Siempre que sean sintomáticos, o sea, que empiece con dolor, distensión, alguno de los síntomas que ya les mencioné, es un signo de alarma de la vesícula diciendo, si no me operas, me voy a complicar, me voy a inflamar y vas a necesitar una cirugía de urgencias. Entonces, sí se operan todos los pacientes que tengan síntomas. Sin embargo, si el paciente no tiene síntomas, no es necesario hacer una cirugía, excepto en algunos casos que analizaremos en la consulta, porque si el paciente tiene adicionalmente una vesícula calcificada, un antecedente de cáncer de vesícula en la familia, pólipos adicionalmente a los cálculos, en esos casos, o si va para un viaje largo a alguna parte donde no tenga acceso a salud, en esos casos sí preferimos hacer la cirugía y por eso es necesario esa cita uno a uno para identificar factores de riesgo, antecedentes y cosas que nos hagan elegir la cirugía sobre el manejo de observación. ¿Puedo arrojar los cálculos? Esta pregunta no solo me la hacen mucho a mí, sino que se la hacen pacientes en la calle entre ellos. Vemos infinidad de, no medicamentos, digamos, productos herbales o naturistas que les aseguran que pueden eliminar o arrojar los cálculos. Desde nuestro estudio como médicos no recomendamos ninguno de estos, porque esos cálculos, a diferencia de los cálculos de las vías renales, no se expulsan. Los cálculos de los riñones se expulsan por la vejiga, se orinan y mejora el cuadro clínico. Sin embargo, estos cálculos que tienes en la vesícula, si se llegaran a expulsar, como algunos lo hacen de manera natural, llegan a los conductos de la bilis y pueden producir una infección importante que se llama colangitis o una inflamación también severa que se llama pancreatitis. Entonces generalmente no queremos que se expulsen esos cálculos, queremos hacer la cirugía antes de que se expulsen, ¿sí? Y si hubiera algo para arrojarlos, créanme que como médicos se los diríamos, pero sugerimos siempre no usar estos medicamentos naturistas que no tienen pues como una base científica y por el contrario pueden tener algunos efectos secundarios. ¿Hace cuánto tengo los cálculos? Imposible decirlo, ¿no es cierto? Los cálculos, lo que sí sabemos es que no toman horas, ni días, ni semanas en formarse. Posiblemente toma este proceso por el que les he hablado, tarda meses o incluso años, ¿sí? Generalmente es un proceso de meses, no les podemos asegurar cuánto tiempo llevan,
El tamaño muchas veces le puedes decir a uno si es un cálculo grande de 2, 3, 4 centímetros, que llegan a ser de ese tamaño los más grandes, posiblemente lleva más tiempo, y si los cálculos son pequeños, incluso únicos, pudiera hablar uno de que fueran de una evolución mucho más corta, pero esto no se puede saber nunca. Si tengo un cálculo o varios, ¿hay alguna diferencia? Ninguna. Un solo cálculo te puede provocar muchos problemas. Un paciente que tenga muchos cálculos puede incluso no tener ningún síntoma. Entonces, bien sea uno o sean varios, el tratamiento, como les digo, siempre será el mismo. Si es sintomático, tendremos necesidad de operar. ¿Qué tan grandes pueden ser los cálculos? Hay cálculos milimétricos, incluso menores de 1 milímetro, que son un barrito y le llamamos barro biliar, o incluso hemos extraído cálculos de 3, 4 centímetros. Estos son cálculos que llevan mucho tiempo y prácticamente ocupan toda la vesícula, casi calcificándola, y mientras más grande el cálculo, existen más riesgos de dolor, de otras enfermedades, y por eso queremos tener un diagnóstico oportuno y extraerlos de manera oportuna también. ¿Pueden ser malignos? Esta pregunta es bien importante. Los cálculos como tal no son malignos, los cálculos no son cáncer. Cuando son muy grandes y con el paso del tiempo pueden aumentar el riesgo de cáncer de la vesícula. Sin embargo, el riesgo de tener cáncer en las vesículas que extraemos es menor del 1%. Entonces, ese temor posiblemente de si es cáncer o no lo que yo tengo, que es una pregunta muy frecuente de ustedes, yo lo eliminaría. Por ahora, mientras tengamos la cita, no te preocupes por eso, no creo que sea el caso principal.